Imagina un mundo donde el mapa de Europa se redibuja en menos de una década. A principios del siglo VIII, la península ibérica, hogar del consolidado reino visigodo, fue el escenario de una de las conquistas más veloces de la historia. En el año 711, tras la decisiva batalla de Guadalete, el rey Rodrigo cae y su reino se desmorona. Las fuerzas del califato omeya avanzan con una rapidez que parece imparable, y en solo 7 años, casi toda la península, desde Gibraltar hasta los Pirineos, está bajo su control. Las ciudades caen, los nobles se rinden, y el destino de la antigua Hispania parece sellado bajo el poder de Córdoba. Para las élites visigodas que sobreviven, las opciones son pocas: someterse, huir o resistir. Y la resistencia, en ese momento, parecía una causa perdida. Pero en el extremo norte, un bastión natural desafiaba a los conquistadores, las escarpadas montañas de Asturias. Esta tierra, que ya había puesto en aprietos a romanos y germanos, se convirtió en el último refugio para aquellos que se negaban a rendirse. Nobles, soldados y refugiados encontraron en sus valles y picos un lugar donde la esperanza, aunque débil, aún respiraba, y entre ellos surgió un líder, Pelayo. Su origen exacto es un misterio para los historiadores. ¿Era un noble de sangre real? ¿Un oficial de la Guardia del Rey? Lo que sí sabemos es que logró algo increíble: unir a los montañeses locales y a los fugitivos del sur en un pequeño pero decidido núcleo de resistencia en Cangas de Onís. Al principio, las autoridades de Córdoba no le dieron importancia. ¿Qué amenaza podía representar un puñado de rebeldes en unas montañas remotas y pobres? Su atención estaba en cruzar los Pirineos y conquistar el reino de los francos. Consideraban que Asturias caería por su propio peso, pero estaban muy equivocados. El año 721 marca un punto de inflexión. El ejército omeya sufre una dura derrota en la batalla de Tolosa, en la actual Francia, a manos del duque Eudes de Aquitania. Este revés golpea la moral de las tropas y la estabilidad del nuevo gobierno en la península. Para restaurar su prestigio y asegurar el control interno, antes de lanzar una nueva campaña, el gobernador Ambasa decide que es hora de acabar con ese molesto foco de rebeldía en el norte. Se organiza una expedición de castigo. Un ejército formidable liderado por los generales Alqama y Munuza, con una misión clara: aplastar a Pelayo y sus hombres en el corazón de los picos de Europa. En el verano de 722, las columnas musulmanas avanzan. Su superioridad numérica es abrumadora. Pelayo y sus seguidores, superados en número y armamento, no tienen más opción que retirarse. Se adentran cada vez más en las montañas, buscando un terreno donde sus debilidades se conviertan en fortalezas. Eligen un lugar estratégico, el Valle de Cangas, un laberinto de desfiladeros estrechos y paredes verticales. Y allí, en las inmediaciones de una cueva natural en el monte Auceba, un lugar que pasaría a la historia como Covadonga, deciden hacer su última resistencia. Antes de que la batalla comience, hay un último intento de diplomacia. La leyenda cuenta que el obispo Opas, que colaboraba con el nuevo gobierno, se reunió con Pelayo. Le habló de la inutilidad de su lucha, de la paz que podría conseguir si se rendía, de la aplastante diferencia de fuerzas. Pero Pelayo se negó. Su negativa transformó ese valle en una trampa mortal. Lo que ocurrió en Covadonga no fue una batalla campal, no fue un choque de ejércitos en una llanura abierta. Fue una emboscada, una lección de táctica de guerrilla ejecutada a la perfección. Las tropas de Alqama, confiadas en su poder, se adentraron en el angosto desfiladero del río Deva. De repente, se encontraron atrapados. Las paredes de roca les impedían maniobrar, y la caballería, su gran ventaja, era inútil. Desde las alturas, ocultos en los bosques y las cuevas, los hombres de Pelayo desataron una lluvia de flechas, piedras y cualquier proyectil que tuvieran a mano. La sorpresa y la confusión se apoderaron del ejército invasor.
Aprovechando el caos, los rebeldes, que conocían cada rincón del terreno, cargaron contra el centro de la formación. En medio del combate, el general Alqam cae muerto. La disciplina se rompe y lo que queda de su ejército intenta una retirada desesperada, pero la retirada se convierte en una masacre. Los habitantes de las aldeas cercanas, al ver el éxito de Pelayo, se unen a la persecución, cazando a los supervivientes por los valles y bosques. Poco después, el otro general, Munuza, intenta reorganizar a sus hombres, pero es derrotado y también muere en combate. Desde la perspectiva de las crónicas árabes, lo de Covadonga fue una simple escaramuza, una pequeña molestia causada por 30 asnos salvajes sin importancia, pero las consecuencias políticas demostraron lo contrario. La victoria, por pequeña que fuera, fue total. Consolidó la formación del Reino de Asturias, el primer estado cristiano independiente que lograba resistir al califato. Este éxito no fue solo militar, fue un catalizador social. Unió a la aristocracia visigoda con los pueblos astures, cántabros y gallegos, creando una nueva identidad. Por primera vez, en una década, el avance islámico no solo había sido frenado, sino que un territorio había sido recuperado y mantenido. Se había creado un precedente. Hoy en día, los historiadores debaten sobre la escala real de la batalla. Las crónicas cristianas, escritas más de un siglo después, la adornaron con milagros e intervenciones divinas, hablando de miles de enemigos muertos. La historiografía moderna sugiere que fue un enfrentamiento mucho más pequeño, una acción de guerrilla exitosa pero de alcance limitado. Sin embargo, todos coinciden en algo: el impacto psicológico y político fue desproporcionado. No importa cuántos hombres lucharon realmente en Covadonga, lo que importa es lo que significó. Covadonga se convirtió en el mito fundacional de lo que más tarde se conocería como la Reconquista. Aquel pequeño reducto en las montañas se convirtió en el germen de los futuros reinos de León, Castilla y Portugal. La batalla dio a la resistencia un propósito y una identidad, transformando una lucha por la supervivencia en una empresa de recuperación territorial y religiosa que duraría casi 800 años. La memoria de Covadonga impregnó la cultura y la conciencia de la península, elevando a Pelayo a la categoría de héroe legendario y convirtiendo esa cueva en un símbolo de resistencia y libertad. Lo que ocurrió en aquel verano de 722 nos enseña como un evento aparentemente marginal en un rincón olvidado de un vasto imperio puede cambiar el curso de la historia. Lo que pudo ser solo una nota a pie de página en la historia de la expansión islámica se convirtió en la primera piedra de una nueva realidad europea. Covadonga es el momento en que la inercia de la conquista se rompió. Demostró que la determinación, la geografía y la táctica podían superar la fuerza bruta. Aquella victoria en los picos de Europa no solo salvó a un pequeño reino, sino que inició un proceso histórico que culminaría en 1492 con la entrega de Granada, definiendo para siempre la identidad y el futuro de España. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes de la Reconquista. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre los momentos que cambiaron la historia. Hasta la próxima.